En el marco del programa de investigación Formas escolares y posiciones docentes en la construcción del derecho a la educación en el Uruguay actual, estamos realizando un seminario internacional con destacadas invitadas de la región para debatir en torno a los desafíos que hoy se está viviendo en Uruguay y en América Latina en torno al derecho a la educación. El derecho a la educación, desde la perspectiva que la estamos trabajando, se articula, con un derecho de carácter universal que corresponde a todos los sujetos en tanto tales, en el marco de constitución en el seno de nuestra sociedad. El derecho a la educación es entendido también en una clave de justicia con respecto a la distribución de los bienes simbólicos, de los bienes culturales legados por la humanidad, unido al reconocimiento del otro en sus particularidades y a la posibilidad de resignificación en un hoy de esos bienes culturales, y unido también al concepto de participación de los directamente involucrados en los procesos de construcción educativa. Contamos en este seminario también con la participación de la colega Miriam Feldfeber, que es, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es directora actualmente del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una extensa actividad académica, una extensa producción académica. Ha dirigido un conjunto de líneas de investigación en Argentina y también a escala internacional. Integró también y dirigió, la red Estrado, la red, de trabajo docente en América Latina. Es un gusto contar con los aportes de la colega desde las políticas educativas y los nuevos procesos que la nueva derecha está introduciendo en la región y en el continente, amenazando los avances logrados en el proceso de derecho a la educación. América Latina, en un contexto de profundas desigualdades, hay muchas niñas, niños y jóvenes que no pueden ejercer su derecho a la educación, es decir, que el derecho social a la educación no está garantizado, ¿no? Si lo pensamos de la perspectiva que es un derecho en términos universales que corresponde a todas y todos y a la vez a cada una y a cada uno, ¿no? Las políticas públicas que se van implementando o que se han comenzado a implementar a partir del cambio de siglo en algunos países de la región avanzaron en generar condiciones para poder garantizar este derecho a la educación. Sin embargo, podemos decir que el derecho a la educación en América Latina es una deuda pendiente en el marco de un enfoque integral de derechos, ¿no? Porque no podemos pensar el derecho a la educación por fuera del derecho a la vida, a la salud, al trabajo, una vivienda digna. América Latina es la región más desigual del mundo, no significa que sea la más pobre, es la región que redistribuye en forma más desigual aquello que produce. Esta redistribución tiene que ver con los recursos materiales económicos, pero también, podríamos incluir en esto con los bienes simbólicos, ¿no? Las desigualdades que podríamos decir, hay un informe de Oxfam que muestra que durante el ciclo de los denominados gobiernos progresistas o democrático-populares en la región, en este ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, tal como lo caracterizan Mabel Tuaitez-Rey y Hernán Noubiña, en ese momento los gobiernos se apropiaron del excedente para redistribuirlo en políticas públicas, en políticas sociales.
En ese momento asistimos a un proceso de redistribución que en cierta medida comenzó a, no a transformar estructuralmente la base de desigualdad, pero en algunos países, por ejemplo, el informe de Oxfam muestra que se redujo la distancia entre los más ricos y los más pobres, se acrecentó la participación de la clase trabajadora en la distribución de las ganancias, etcétera, en algunos países de la región, con muchas limitaciones y dificultades, pero hubo un avance con respecto a la década anterior. Sin embargo, en los últimos años esto se estancó y a partir de, sobre todo además de la pandemia, podemos señalar que se visibilizaron algunas desigualdades que estaban invisibilizadas, se acrecentaron algunas de estas desigualdades, si pensamos en términos del derecho a la educación, la posibilidad, por ejemplo, de participar de la educación remota ante el cierre de las clases presenciales debido a la crisis sanitaria, puso en evidencia la desigualdad de recursos y a su vez generó y se están generando nuevas desigualdades, ¿no? Y ahí hay una deuda histórica en términos de los colectivos históricamente marginados del ejercicio de este derecho a la educación, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensamos las desigualdades en términos de que todos somos sujetos de derecho, todos tenemos derecho, y esto está establecido en nuestras constituciones y en la legislación y en los tratados internacionales, tenemos derecho, entre otras cuestiones, a la educación. Y si tenemos derecho a la educación, esto implica que la obligación de los estados de garantizarlo, de generar las condiciones para que esto pueda garantizarse. Con esto alcanza, no, además de generar las condiciones, tenemos que hablar de qué pasa en términos subjetivos, ¿no? Cómo nos pensamos en términos de sujetos de derecho, ¿no? Y en función de eso, cómo pensamos la construcción de la política pública en términos de justamente de generar esas institucionalidades, destinar esos recursos, propiciar esas condiciones en términos también de participación social que permitan materializar los derechos, entre ellos el derecho a la educación, ¿no? Las nuevas derechas en educación plantean esta idea, por lo menos en el caso de Argentina, de que durante el ciclo de los gobiernos progresistas hubo un fraude educativo en términos de que hubo un aumento de la inversión educativa, pero ese aumento de la inversión no redundó en una mejora de la calidad. Entienden la calidad como la evaluación en términos de mediciones estandarizadas y consideran que es necesario que la educación forme los recursos humanos en función de un modelo muy atado a la lógica de mercado, ¿no? Recursos humanos en función de las necesidades de un mercado además que es incierto en términos de cuáles van a ser los puestos de trabajo, pero bueno, cómo formar en función de esas demandas de un mercado global, ¿no? A partir de eso entonces piensan que la educación debe, promover la calidad educativa entendida desde esta lógica, ¿no? Entonces, no miran la lógica del derecho a la educación en términos de derecho social, sino que ponen el foco en el derecho al aprendizaje, ¿no? Y asociado también a la libertad de enseñanza. Y el foco del derecho al aprendizaje está puesto en el sujeto, en el individuo que aprende, ¿no? Y ese aprendizaje también consideran que puede realizarse con un docente, pero puede realizarse a través de una plataforma. Por eso, durante la pandemia, ¿no? Algunos sectores promovían esta idea de, cómo digitalizar la enseñanza y pensar formas de trabajo que en alguna medida pueden prescindir de las y los docentes. Y también está la idea de que el estudiante puede aprender si tiene un líder, un referente que tiene altas expectativas en relación a sus posibilidades de aprendizaje, con independencia de las condiciones materiales en que los procesos se desarrollan, ¿no? Vuelven a recuperar una visión sectorial de la educación. Piensan la educación desde un enfoque sectorial, ¿no? Que no está integrado con otros sectores, que es un poco la lógica que promueve el Banco Mundial, al considerar que se pueden introducir reformas en educación que van a impactar en el conjunto de la sociedad, ¿no? En el funcionamiento de la sociedad en términos de mejora de la calidad de vida, sin pensar en procesos de redistribución que impacten en otras esferas de la vida social. A partir de la asunción de gobiernos de corte más conservador, estas tendencias privatizadoras se están profundizando,
y se están desarrollando mecanismos, diferentes mecanismos de privatización de y en la educación, de incorporación de valores del sector privado al funcionamiento del ámbito de lo público, al tiempo que observamos la presencia de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones impulsadas por el sector empresarial que buscan incidir en la definición de la agenda en materia de política pública.